y la duración de 40 a 60 segundos. Estas contracciones van a ir aumentando en forma progresiva hasta que se logra la dilatación completa. Aquí es importante porque este primer periodo de trabajo de parto es el periodo dentro de los periodos de trabajo de parto es el más largo. Puede durar, y ya lo vamos a ver ahorita que veamos, bueno, no ahorita, pero ya en cuanto veamos parto, este primer periodo puede durar en nulíparas, en mujeres que no han tenido ningún parto, hasta 20 horas. ¿Se imaginan ustedes 20 horas en primer periodo de trabajo de parto? Estas contracciones ya son dolorosas. Son dolorosas porque ya son de 150 a 200 unidades Montevideo. Ya tienen una intensidad de 40 a 50 milímetros de mercurio, duran casi un minuto y son 4 cada 10 minutos. Estas van a ir favoreciendo ahora sí la dilatación, van a hacer y van a lograr una dilatación completa. En este periodo la paciente está caminando y estas contracciones pueden modificarse en este momento del primer periodo de trabajo de parto de acuerdo a la posición de la madre. Es conveniente que la paciente esté en decúbito dorsal si estuviera acostada. Si ella está deambulando, las contracciones pueden hacerse de mejor intensidad. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero aquí la posición fetal tiene cierto efecto sobre la frecuencia e intensidad de las contracciones. Por eso se le pide a la paciente que estando en el primer periodo de trabajo de parto, si no tiene una dilatación avanzada, camine. Luego viene el segundo periodo de trabajo de parto, que es el periodo que va desde la dilatación completa hasta la expulsión del feto. Ese es el periodo expulsivo, llamado periodo expulsivo. Fíjense cómo se incrementan las contracciones. Y en unidades Montevideo. En unidades Montevideo, las unidades Montevideo más altas que encontramos en todo el trabajo de parto están en el segundo periodo de trabajo de parto. Unidades Montevideo, que no es lo mismo que intensidad. ¿Okay? La intensidad es una cosa y las unidades Montevideo tienen que ver con la intensidad por la frecuencia. Entonces, las contracciones más fuertes son las del periodo expulsivo en cuanto a intensidad, en cuanto a unidades Montevideo, porque son de 250 a 300 unidades Montevideo, el tono basal es de 10, pero aquí ya sí hay 5 contracciones casi en 10 minutos. La intensidad es de 40 a 60 milímetros de mercurio y siguen durando casi un minuto, entre 50 y 60 segundos. Aquí es donde en este periodo expulsivo, este segundo periodo de trabajo de parto, periodo expulsivo, dura menos que el primero y se estima un máximo de 2 horas para el periodo expulsivo. Generalmente el periodo expulsivo en multíparas es más corto. Una vez que la paciente multípara dilata, puede ser que tarde, no sé, 40 minutos en nacer el feto, 30, 20, a veces 10 minutos tarda. Una vez que se alcanzó la dilatación completa, el segundo periodo de trabajo de parto o periodo expulsivo ya es mucho más rápido, con un máximo de 2 horas. Y es aquí donde entra en un periodo crítico, porque aquí es donde echa a andar todavía aún más la reserva fetal, el feto, porque las contracciones son muy frecuentes, 5 en 10 minutos. Este aumento en la frecuencia hace que se incremente las unidades Montevideo. A estas contracciones uterinas, con esta fuerza de expulsión que es de 250 a 300 unidades Montevideo, el cardiotocógrafo marcaría 40 a 60 milímetros de mercurio, se le suma la contracción de los músculos expiradores de la pared abdominal, con lo cual se facilita la expulsión del feto. Es algo que yo ya les había comentado. En este segundo periodo de trabajo de parto son ya contracciones ya que se incrementan a 5 en 10 minutos, que es la característica más importante, con una intensidad de 40 a 60 milímetros de mercurio. Nos vamos al periodo de trabajo de parto, disminuyen las unidades Montevideo, 150 a 200, de todas maneras siguen siendo un poco alta, el tono está en 10, la frecuencia disminuye ahora de 4 en 10, la intensidad todavía se mantiene ahí entre 45 y 50, pero vean ustedes qué cambio importante hay en la duración.
Aquí la duración es de 100 segundos, es decir, casi los 2 minutos. Pero esto ya sería imposible que el feto soportara una contracción de 2 minutos. Afortunadamente, el tercer periodo de trabajo de parto va desde la expulsión del producto hasta que se expulsa la placenta y sus anexos, es decir, las membranas. Este tercer periodo de trabajo de parto es el más corto de todo el periodo de trabajo, de todos los periodos del trabajo de parto, y dura lo que debe durar en promedio, lo que conviene que dure en promedio son entre 16 y 18 minutos el tercer periodo de trabajo de parto, llamado también alumbramiento. Es aquí donde sale la placenta. Y la diferencia importante es aquí la duración de la contracción, 100 segundos. Esto no lo soportaría el bebé, afortunadamente les digo, ya en este tercer periodo ya salió el feto y está nada más en esa etapa de expulsar la placenta y las membranas. Estas contracciones, por la intensidad, la duración que tienen, son muy dolorosas, son muy dolorosas. Estas son los llamados intuertos que siente inmediatamente la paciente después que la paciente dio a luz. En las siguientes horas, bueno, aquí vamos a ver. Todavía no son los intuertos, pero son contracciones muy intensas. Duran mucho, cientos. Estas contracciones son muy importantes porque son las que van a permitir el desprendimiento de la placenta y que además se ocluyan los vasos intramiometriales de donde se estaba alimentando el espacio intervelloso, es decir, la luz de las arterias espirales de la madre. Con la contracción se cierran esos vasos a través de las llamadas ligaduras vivas. Así es que por eso estas contracciones ya son de 100 segundos. Las del tercer periodo de trabajo de parto. Estas todavía no son dolorosas, perdón. No son dolorosas todavía, pero son de una duración de 100 segundos. Sirven para expulsar la placenta, sus anexos y para ocluir los vasos intramiometriales, es decir, las arterias espirales que llegaban al espacio intervelloso. Y así tenemos los 3 periodos de trabajo de parto y las características de las contracciones. Vemos que las unidades de Montevideo de mayor intensidad están en el segundo, pero las contracciones que duran comienzan aquí a incrementarse en duración. Vamos a ver las que ocurren en el posparto inmediato, en esas primeras 4 horas después del nacimiento. El posparto inmediato, estrictamente el posparto inmediato se refiere a las primeras 24 horas después de el tercer periodo de trabajo de parto. Dentro de estas primeras 24, pues están las 4 horas que yo les decía que son muy importantes. Este posparto inmediato incluye las primeras 24 horas después del terminado el tercer periodo de trabajo de parto. Es decir, aquí son las primeras 24 horas del puerperio. Las unidades Montevideo disminuyen 120 unidades Montevideo, el tono de 8 a 10, y miren ya la frecuencia disminuye 1 en 10 minutos, ya en el puerperio inmediato. La intensidad, pero vean ustedes qué pasa aquí con la intensidad. 110 a 120 milímetros de mercurio, una intensidad muy importante. Y una duración de 120 segundos, 2 minutos cada contracción. Una cada 10 minutos, pero con una intensidad de 110 a 120 y durando 2 minutos, son realmente dolorosas. Estas son las contracciones más dolorosas, llamadas intuertos. Aunque aquí también hay contracciones dolorosas en el periodo de dilatación y también en el periodo expulsivo. Los dolores que hay en el posparto inmediato, en el puerperio inmediato, es por la intensidad de las contracciones, 110 a 120 milímetros de mercurio y duran 120 segundos. Estos dolores que ocasionan estas contracciones se le conoce como intuertos. Son los dolores que tiene la paciente después de que nace su bebé y expulsa la placenta,
en esas primeras 24 horas. Dice, oiga, pero ¿por qué sigo con contracciones si el bebé ya nació? Es que es muy importante que estas contracciones estén para que se sigan ocluyendo estos vasos y se cierren los vasos, porque ¿qué pasa si no hay una contracción adecuada con esta intensidad y esta duración? Estos vasos que llegaban a la placenta se abren otra vez y la paciente sangra. Por eso es muy importante que en el puerperio inmediato las contracciones sean intensas todavía, de una intensidad importante, 110 a 120, con una duración de 2 minutos casi. Esto sirve para la expulsión también de los coágulos, de los primeros coágulos, de los llamados loquios. Lo que se expulsa después del tercer periodo de trabajo de parto, lo que expulsa el útero, se llaman loquios, que son coágulos en una primera instancia. La expulsión de los loquios, que son los coágulos inicialmente. Entonces, las contracciones en el posparto inmediato son las de mayor intensidad y mayor frecuencia, de mayor intensidad y mayor duración, pero no en frecuencia, porque es una cada 10 minutos. ¿Sí? ¿Cuáles son las contracciones de mayor intensidad y mayor frecuencia? Las del posparto inmediato y con una frecuencia baja. ¿Cuáles son las contracciones con una intensidad de 40 a 60 milímetros de mercurio y de 5 a 10 y con una duración de 1 minuto? Son las del periodo expulsivo, estas. Quiere decir que las contracciones sí tienen características diferentes que nosotros debemos conocer, porque conocer esta fisiología de la contracción nos va a permitir, sobre todo, que haya contracciones adecuadas para que haya un periodo expulsivo adecuado, que no dure mucho, que se desprenda adecuadamente la placenta y pronto, en un lapso aproximado, en este tercer periodo de trabajo de parto, de 16 a 18 minutos, y en el posparto inmediato, en las primeras 24 horas, que esta intensidad y esta duración permita mantener ocluidos los vasos que llegaban al espacio intervelloso, que ahora ya no está, pero para que no se relaje el útero y no haya sangrado. Esto hace que, de una manera fisiológica, la paciente después de un parto o cesárea no sangre más de lo que debe. Es muy importante asegurar que haya una contracción. Por eso, en el manejo activo del tercer periodo de trabajo de parto, se administran uterotónicos, oxitocina, prostaglandina, carbetocina, para asegurar esta contracción. Si nosotros aseguramos la intensidad y duración de estas contracciones, estamos evitando que la paciente tenga hemorragia posparto y muera. Evitaríamos eso. Con esa sencilla idea de que las contracciones deben continuar después del parto, pero ya no en la misma frecuencia. 1 en 10, con una intensidad de 110 a 120 y que duren casi 2 segundos. Los llamados intuertos deben estar presentes. Por eso es que hay dolor. A pesar de que ya no está el bebé, estas contracciones que ya no son tan frecuentes son dolorosas. Muy importante que lo tengan en cuenta, porque esto va a evitar que las pacientes mueran por hemorragia posparto. En cuanto a la postura de la paciente y la modificación de las contracciones, ya les decía yo que la posición de la paciente puede modificar las contracciones. En decúbito lateral aumenta la frecuencia, disminuye la intensidad. En decúbito dorsal disminuye la frecuencia y aumenta la intensidad. Lo mejor es que esté en decúbito lateral izquierdo, para que aumente la frecuencia, pero también para que no se presente el fenómeno poseiro o la compresión de la vena cava al estar la paciente acostada boca arriba. Aquí vamos a ver los sucesos que se presentan inmediatamente después del inicio de las contracciones, que ya lo habíamos visto, cómo es ese círculo vicioso que, por decirlo así, en el cual el inicio de las contracciones uterinas genera el descenso del producto, favorece. Este descenso del producto hace compresión sobre la ámpula rectal y la vejiga por parte de la presentación, desencadena el reflejo de Ferguson de pujo, para que el pujo
apoye todavía más a la expulsión final del producto y además genera el hecho de que haya contracción de los músculos abdominales, favorece pues que se lleve a cabo la expulsión del feto, aumentando la presión intraabdominal. Recuerden que la compresión también de la presentación sobre el cervix generando dilatación nos va a dar el reflejo de Ferguson, que consiste en que la presentación, o sea, la cabeza, cuando se esté dilatando, genera a nivel de la columna vertebral, estimula receptores que van a viajar hacia los núcleos supraópticos y paraventriculares para que liberen oxitocina hacia la hipófisis. Entonces, ese es el reflejo de Ferguson que ya vimos. Lo que estamos viendo aquí es el reflejo del pujo. Y esto lo estamos mencionando porque independientemente que lo que mantiene las contracciones en el periodo expulsivo que se incrementen es el reflejo de Ferguson, aumentando una presión de 50 a 60 milímetros de mercurio, de la presión miometrial. Es decir, este aumento de la presión intraabdominal nos va a favorecer para que se sumen estos 50 a 60 milímetros de mercurio dados por la presión intraabdominal y los 100 o 130, miren ustedes, que son de la presión intramiometrial para la salida, para la expulsión del feto. La presión intrametrial en el periodo expulsivo podría tener hasta 100 a 130, generado y favorecido por el incremento de la presión que da la contracción de los músculos en el pujo. El pujo es muy importante aparte de las contracciones porque aporta una fuerza importante a la energía final, a la fuerza final de expulsión. Bueno, y con eso finalizamos lo que es fisiología de la contracción uterina. Vamos a ver, denme un espacio para que yo pueda para que nos vayamos ahora sí al siguiente tema, que es, ahora sí, vamos a ver lo que es el trabajo de parto ya propiamente, porque pues ya vimos lo que es la fisiología de la contracción, pero quizá aquí lo que nos hace falta ver antes de entrar propiamente al trabajo de parto son los mecanismos de el mecanismo de trabajo de parto para ver los fenómenos pasivos del trabajo de parto. Hemos visto los fenómenos activos, que son contracciones uterinas y pujos. ¿Okay? Pero nos hace falta ver los fenómenos pasivos. ¿Qué otra parte tiene que ver? ¿Cómo se da el trabajo de parto? Bueno, en el trabajo de parto hay fenómenos activos y pasivos. Los fenómenos activos son las contracciones uterinas y los pujos. Nosotros ya vimos cómo son las contracciones uterinas, ya sabemos cómo son los pujos, ya vimos más o menos cómo van a ir dándose los valores de las contracciones uterinas de acuerdo al periodo de trabajo de parto que estemos. Pero nos hace falta ver los fenómenos pasivos. Hay algunos otros fenómenos que ocurren y que son llamados fenómenos pasivos del trabajo de parto. Y estos son los fenómenos pasivos del trabajo de parto. Lo que es la ampliación del segmento inferior, el borramiento y la dilatación del cuello, la expulsión de los limos, que es la expulsión del tapón mucoso, la formación de la bolsa de las aguas, que es las membranas corioamnióticas, cómo ayudan también a la dilatación,
la ampliación del canal de parto en sus partes blandas, el mecanismo de trabajo de parto y finalmente los fenómenos plásticos del feto. Es decir, que aparte de las contracciones tiene que ocurrir todo esto también presentarse para que podamos tener el parto propiamente dicho. Vamos a analizar cada uno de ellos. No tenemos control sobre estos. Tienen que darse de alguna manera, algunas previamente y otros ya durante el trabajo de parto. El segmento inferior. Y es lo que yo les comentaba del segmento inferior. Vamos a leer lo que es el segmento inferior, jefa. Léanos usted lo que es el segmento inferior. Si no está la jefa, ¿alguien más puede leer? Sí, doctor, disculpe. Adelante. Segmento inferior. Al momento de iniciarse el parto del útero se divide en tres zonas: cuerpo, segmento inferior y cuello. El cuerpo es el verdadero motor del útero. Trata de expulsar al feto al contraerse. La región cervicosegmentaria se deja distender, constituyendo una vía de tránsito. Durante el curso del parto, las dimensiones del segmento inferior se modifican. Al encajarse la presentación, el anillo de Van, límite superior del segmento, se encuentra a la altura del estrecho superior, midiendo unos 7 a 10 centímetros del orificio inferior al AC. Cuando la dilatación se completa, mide unos 12 centímetros y el anillo de Van desciende a la mitad de la distancia entre el ombligo y el borde superior de la sínfisis del pubis. Bueno, el segmento inferior es una parte muy importante que se va a formar en el útero, que va a aparecer, que ya debe estar al momento de iniciarse el parto, el trabajo de parto. Habíamos dicho que hicimos un dibujito en el que, permítanme ustedes, vamos a ver, okay. En el que teníamos el útero. Este es de acá para arriba, es el fondo. Luego en esta segunda línea es el cuerpo. Y luego bueno, aquí tenemos el cérvix. Y entre el cérvix y el cuerpo aparece una nueva zona, que es el segmento. Este es cuerpo, este es fondo, cuerpo, que como dice aquí, el cuerpo es el verdadero motor, es el que se va a contraer para expulsar el producto. Y este es el segmento. El límite superior del segmento entre lo que es el cuerpo y el segmento se le denomina anillo de Bandt, porque se forma aquí como una especie de anillo muscular, que es llamado anillo de Bandt. El anillo de Bandt está en el borde, en el límite superior de lo que es el segmento. Este es el segmento. Recuerden nuevamente, para que no se nos olvide, este es el fondo y este es el cuerpo del útero, cuerpo, y por supuesto aquí abajo tenemos el cérvix, ya en el cérvix. Entonces, aquí se forma un anillo como muscular que es conocido como anillo de Bandt, este que está aquí, y que está en el límite superior del segmento en su unión con el cuerpo. A eso se refiere este anillo de Bandt. A veces se dice que puede ser importante conocerlo porque marca el límite entre el cuerpo y el segmento del útero. Esta parte del segmento es muy importante porque permite que el feto descienda más y favorezca su salida del útero. Ya les decía que es ahí donde se realizan las cirugías, la operación cesárea. Vamos a borrarlo para que nos deje seguir trabajando. El segmento uterino, entonces, corresponde a una parte del útero que aparece cuando ya hay trabajo de parto. Ya debe estar cuando hay trabajo de parto. Es una zona adelgazada del útero.
que sirve de tránsito nada más para el feto. Pero es muy importante que ya esté. El borramiento y dilatación. El borramiento y dilatación es lo que yo les comentaba, ya vamos a ver un poquito, unas imágenes más después de esto, pero el cuello uterino tiene que borrarse y luego dilatarse. Su longitud la va a perder y luego se dilata. Son dos fenómenos que ocurren en el cuello en el trabajo de parto, borramiento y dilatación. Se dice que en las nulíparas primero se va a borrar y luego se va a dilatar. Ya que se borró el cuello, ya que se acortó bastante, ahí comienza la dilatación. Pero en las multíparas el borramiento y la dilatación ocurren simultáneamente. Es algo importante que ustedes deben considerar. Borramiento y dilatación en las multíparas ocurren simultáneamente. En la primigesta, en la nulípara, ocurre primero el borramiento y luego la dilatación. El grado de dilatación se valora con un tacto vaginal y de acuerdo al número que introducimos en el área del cuello. Un dedo corresponde a 1 centímetro, 1,5 centímetros. Bueno, 2 dedos corresponden a 3 centímetros. Les envié el día de ayer, antier, unas imágenes. Sí las vieron, ¿verdad? Sí, doctor. Donde ahí se ve precisamente lo de la dilatación. Cuando el cérvix tiene 1 centímetro, corresponde casi a 1,5 centímetros, corresponde a 2 de dilatación. Dos dedos corresponden, cuando entran 2 dedos en el cuello, entran 2 dedos, corresponden a, cuando entra 1 centímetro, corresponde a 1,5 centímetros. Bueno, cuando entra un dedo, corresponde a casi 2, un dedo, 1,5 centímetros. Pero cuando entra un dedo, corresponde casi a 2. Cuando entran 2 dedos en el cuello, corresponde a 3 centímetros de dilatación. Y así va avanzando hasta que ya el cuello tenga una dilatación total de 10 centímetros, para que por ahí pueda pasar la cabeza fetal. Ese es el borramiento y dilatación. El cuello tiene que abrirse. Ya les decía que primero se borra, en las nulíparas primero se borra y luego se dilata. Antes que todo esto ocurra, semanas antes de que esto ocurra, ocurre un fenómeno muy importante, que es la dilatación de la inserción cervical de la vagina, es decir, de la cúpula vaginal. Durante el curso del borramiento, el anillo vaginal que rodea al cuello sufre dilatación progresiva. El anillo vaginal, la vagina se va a dilatar, no solamente el cuello, sino que la vagina también se va a dilatar progresivamente. La llamada cúpula vaginal se dilata para que el bebé también pueda descender. Cuando el periodo de dilatación termina, cuando ya hay 10 de dilatación, el anillo vaginal, que es la parte que está por fuera del útero, del cuello, perdón, se va a alcanzar 3 a 4 centímetros de diámetro. Y con el progreso de dilatación, el anillo va anchándose más, de manera que cuando el cuello se halla aún lejos de la dilatación completa, el anillo vaginal adquiere ya un diámetro aproximado de 10 centímetros, permitiendo que el bebé descienda. No entre a la pelvis, pero descienda más con respecto a su posición dentro del útero. Es muy importante que esta dilatación de la inserción vaginal o de la cúpula se dé antes de que inicie el trabajo de parto. Se dice que 3 a 4 semanas antes de que inicie el trabajo de parto se está dando ya esta dilatación o ensanchamiento de la cúpula vaginal, que hace que el feto descienda de dentro del útero. Todavía no entra a la cavidad, a la pelvis ósea,
pero ya desciende. La expulsión de los limos se refiere a la expulsión del tapón mucoso. Es un signo que antes de que inicie el trabajo de parto, expulsa el tapón mucoso del canal endocervical. Este color del tapón mucoso es un color a veces herrumbroso, dicen porque es un café, un color café, y el moco es poco filante. La paciente se da cuenta porque a veces dice es que expulsé un moco muy extraño, color café, y que tenía en ocasiones trae estrías de sangre. Y esto significa que es la expulsión del tapón mucoso, que se considera pues un signo de que está por iniciar el trabajo de parto. A veces lo hace 12, 24 horas antes o unas horas antes del inicio. O a veces la paciente no se da cuenta también, ¿no? Pero estamos hablando de estos fenómenos que ocurren como fenómenos pasivos antes del trabajo de parto. La expulsión de ese tapón mucoso. En cuanto a la formación de la bolsa de las aguas, se refiere al efecto que hacen las membranas corioamnióticas. Durante cada contracción, el saco corioamniótico se insinúa por el cuello y esta insinuación que está antes de la cabeza fetal como que ayuda a ir dilatando. A eso se le llama formación de la bolsa de las aguas, que en algunas pacientes puede o no estar presente, pero a veces tocamos la presentación y antes de la presentación tengamos una acumulación de líquido amniótico. A eso se le llama bolsa de las aguas. Y que de alguna manera sirve para proteger al feto de su choque con el cérvix y también ayuda a dilatar el cuello. En algunas presentaciones que no son cefálicas y que no se ocluye completamente el estrecho superior de la pelvis, o sea, la parte del estrecho superior de la pelvis no es cubierto en su totalidad por la presentación, por ejemplo, que venga de pies. Esa bolsa de las aguas ya no es redonda, sino puede ser piriforme como reloj de arena. Cuando la bolsa de líquido amniótico hacemos un tacto y tiene una forma alargada, pudiera ser que la presentación no es una presentación cefálica. Por ahí nos puede servir eso. Y su función, como les decía, es de protección contra gérmenes que están en la vagina y que aunque todavía no nace el feto, pues debe estar protegido. Sirve para que se proteja la presentación y finalmente favorece el desarrollo de la dilatación. Luego vendría que esa bolsa de las aguas se rompe. Entonces, lo que ocurre como fenómeno pasivo del trabajo de parto es que se puedan romper las membranas antes de que el feto nazca. Es necesario que se rompan las membranas, porque el feto viene envuelto en unas membranas corioamnióticas, las cuales deben de romperse antes de que nazca. ¿Pero en qué momento? Pues justamente antes de que nazca, pero hablamos de que si se rompen 3 horas antes de que nazca el feto, ya estaríamos hablando de una rotura prematura de membranas si es que no hay trabajo de parto. Entonces tenemos toda una clasificación de la rotura de las membranas. La rotura prematura es la que ocurre antes del comienzo del parto. Si se rompen las membranas antes del comienzo del parto y pasan 2 horas y no ha iniciado el trabajo, 3 horas, perdón, y no ha iniciado el trabajo de parto, podemos decir que es una rotura prematura. Y ya veremos que esa rotura prematura pone en riesgo al feto por el proceso, por los mecanismos de infección. La rotura debe romperse oportunamente, ya la vamos a ver. Pero, ¿en qué momento? Por eso necesitamos conocer los diferentes tipos de rotura. La prematura es lo que ocurre antes de que exista trabajo de parto. La precoz es la que ocurre durante el periodo de dilatación. Se rompe cuando tiene 4 o 5 dilatación, perfecto. Se rompió un poco antes, pero es adecuado, ya está en trabajo de parto. Ya no fue como la prematura cuando no hay trabajo de parto. La tempestiva es cuando las membranas se rompen justo cuando hay dilatación completa y se rompe. La tardía es cuando ya la dilatación está completa, en pleno periodo expulsivo, ya el feto comenzó a descender y hasta ese momento se dilata. Es rara. La rotura alta de las membranas es la que se realiza
fuera de las membranas cervicales, es decir, se puede romper antes, en una porción alta. Esto ya lo veremos cuando veamos ruptura prematura de membranas. Y también la ruptura del doble saco ovular, también lo vamos a ver cuando veamos ruptura de membranas para no confundirlos. En términos generales, la ruptura de las membranas puede ser espontánea, la que ocurre sola, o la ruptura artificial, la que se hace a través de un instrumento, cuando necesitamos que evaluar las características del líquido amniótico. Lo rompemos con el amniotomo. Eso sería a través del proceso conocido como amniorexis. Nos vemos mañana, compañeros, para continuar hablando de los fenómenos pasivos del trabajo de parto. Que tengan buena tarde. Hasta Gracias, doctor. mañana, Nos vemos doctor. mañana. Gracias. Gracias, doctor. Buenas tardes. Hasta mañana, hasta mañana.